Han pasado prácticamente 6 días de este año 2021 y hay sin duda proyecciones económicas. Hay que señalar, expertos han mencionado claramente que va a ser un año difícil. Sin embargo, hay datos alentadores a nivel internacional para nuestro país. Dicen que la economía es como un juego de ajedrez, donde cada pieza es fundamental, teniendo opciones de movimientos y respuestas y estrategias establecidas. Así lo aseguran los economistas, quienes dicen que el 2021 tendremos en materia económica un año difícil. El FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, ha pronosticado un crecimiento del 4%. A mi punto de vista es un crecimiento demasiado grande, probablemente va a ser entre un 2%, pero tiene que ser una recuperación gradual. Entonces las perspectivas económicas, va a haber un crecimiento, pero tiene que ser de forma gradual. Entonces, mi estimado personal es que va a andar entre 2 y 3% el crecimiento de este año. Yo no creo que la economía pueda crecer más del 3%. Entonces, obviamente, va a haber un exceso de gasto en el país, va a haber un incremento del endeudamiento. Todo eso pues va a generar una presión sobre un incremento de impuestos también. El Banco Mundial reveló en su informe de perspectivas económicas del 2021 que El Salvador tendrá un crecimiento de 4.6%. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, reaccionó respecto a este tema. La proyección es que El Salvador crezca 4.6% en el 2021. Esto supera incluso las proyecciones del gobierno publicadas por el Banco Central de Reserva, el cual estima que será un crecimiento entre el 3.5 y el 4%. Las señales de recuperación son claras. El 67% del empleo formal se ha recuperado a noviembre, con datos de noviembre del 2020. En el ajedrez, como en la economía, debemos tener nuestra máxima concentración, diseñar estrategias y administrar lo que tenemos. Ana Quintanilla para Tele2. Exactamente, Ana, tenemos que saber cómo administrar correctamente nuestro dinero. Tenemos que tener ciertas estrategias. Por ejemplo, ¿ha escuchado la regla 50-20-30? No. Bueno, ¿la conocemos? A continuación. Esta regla lo que me dice es que el 50% de mi ingreso o del dinero disponible que yo recibo mes a mes lo tengo que utilizar para los gastos básicos, el 30% para mis gastos personales y el 20% para ahorro e inversión. Empecemos por el 50% de los gastos básicos. Estos son los gastos fijos, los gastos más importantes, que son las categorías de vivienda, alimentación, transporte, salud y en algunos casos también el tema de la educación. Luego el 30%, mis gastos personales, estos los podríamos ocupar en gastitos hormiga, en deuda de consumo, en entretenimiento, y luego el 20% para ahorro e inversión. Y las emergencias van a llegar en cualquier momento. Ahora bien, ¿cómo los preparamos económicamente? Lo vemos igual. Yo creo que todos debemos de prepararnos para lo peor, ¿verdad? Esperando pues que no suceda, ¿verdad? Pero en la medida que todos preveamos que puede ser un año difícil también, va a ser un año en el que por un lado pues no sabemos qué va a pasar con los ingresos de las familias, qué va a pasar con los ingresos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el poder ahorrar, el poder reducir gastos, el poder mantenerse en una situación austera sería una buena recomendación, creo yo, para todo el mundo. En la medida que se tenga empleo, en la medida que se tenga ingresos, pues tratar de reducir los gastos, tratar de poder ahorrar algo por cualquier cosa. Uno no sabe qué es lo que puede venir en el futuro. Cuando inicia el año planteamos de repente metas, por ejemplo, comer saludable, hacer ejercicio, en ocasiones subir de peso o bajar de peso. Pero es importante igual tener metas financieras. Véalo. Y uno de los aspectos más relevantes es decidir cuáles van a ser nuestros gastos.
cuáles van a ser nuestros ahorros, cuánto vamos a poder ahorrar, si vamos a poder invertir. Pero uno de los aspectos, a mi criterio, más interesantes e importantes que todos deberíamos de tener este año es cuáles podrían llegar a ser unos ingresos extraordinarios, sí, adicionales a lo que pudiéramos estar recibiendo actualmente. Pero yo les digo, tenemos que definir realmente dónde y cómo vamos a hacer las cosas. Si no nos detenemos a pensar y meditar lo que podemos hacer y de lo que somos capaces, realmente podemos llevarnos sorpresas. El 2020 fue de sorpresas. Y la interrogante de todo mundo, ¿cómo hacer para que el dinero abunde, por decirlo de esa forma? También hay estrategias para eso. Parte de la solución para las familias salvadoreñas no dista mucho de lo que pueden hacer unas empresas. Por un lado se disminuye el gasto y por otro se busca aumentar el ingreso. Hay tres cosas que podrían hacer las familias en este momento. Número uno, disminuir aquellos gastos que puedan ser suntuarios, como los gastos hormiga, por ejemplo. Número dos, invertir en actividades que puedan producir dinero, que lo aumenten, pero no que lo saquen. Y número tres, emprender un negocio. Los emprendimientos digitales son una buena opción en este momento.